Perfecto. Bueno, pues muchas gracias nuevamente a Mundo Verde, a SMEA, a Agronova Panamá y a los sistemas controlados, las empresas organizadoras de este evento. Hoy vengo a nombre también de Agrosistemas para brindarles esta charla y me da mucho gusto, veo muchos estudiantes, docentes, colegas agrónomos que ya están directamente en campo, bueno, produciendo o realizando alguna otra actividad como ventas, instalación de proyectos, etcétera, ¿no? Pero es muy grato ver que hay una gran audiencia de muchos lugares y una gran variedad de personas que realizan distintas actividades. Bueno, vamos a dar inicio. Como bien lo comentaba el ingeniero Joel, hoy vamos a tocar un tema interesante relacionado al manejo de soluciones nutritivas para sistemas de recirculación, es decir, sistemas donde prácticamente se trata de evitar la parte de drenaje, ¿no? de desperdiciar el drenaje como tal. Sistemas de recirculación, prácticamente en teoría no debería de haber pérdidas de agua ni de fertilizantes. En resumen, solución nutritiva. Pero bueno, vamos a comenzar. Y bueno, aquí hay una lámina que a mí me gusta siempre compartirles, que es la composición general de la materia vegetal de los cultivos agrícolas. ¿Cómo se componen estos, no? De entrada, casi entre el 80 y el 95% del material que compone las plantas o los cultivos agrícolas, hablando de materia seca, prácticamente es carbono, oxígeno, hidrógeno. ¿De dónde los obtiene la planta? Pues del CO2, del aire, de oxígeno, hidrógeno, igual, del agua principalmente. Entonces, prácticamente estos tres componentes o estos tres elementos esenciales los encontramos en la naturaleza, ¿no? Y de lo único que nos vamos a ocupar nosotros como productores, como agrónomos o como personas interesadas en producir algún tipo de cultivo, es en aportar del 2 al 20% de elementos minerales, ¿no? Y esta es la parte principal de la charla del día de hoy. ¿Cuáles son esos elementos? Hay que tenerlos bien presentes. En este caso, cuando hablamos de sistemas de recirculación, tenemos que estar conscientes de cuáles son los principales elementos nutritivos que vamos a tener en nuestra solución nutritiva, ¿no? En este caso, los macronutrientes que ocupan las plantas en mayor cantidad, tenemos al nitrógeno, al fósforo, al azufre, al magnesio, al potasio y al calcio, ¿no? Y en los micronutrientes, pues tenemos al hierro, al cobre, al zinc, al boro, que hay que ponerle atención en este tipo de sistemas, al molibdeno, al manganeso, al cloro, que también en este tipo de sistemas llegamos a tener cierta acumulación de este elemento. Y finalmente tenemos al níquel, que generalmente en las soluciones nutritivas aún no se considera como tal el aporte de este elemento, ¿no? También aquí, bueno, al final de cuentas tenemos que entender también el concepto de hidroponía, ¿no? Que básicamente la hidroponía está resumida en las palabras que ustedes ven en color azul, pero bueno, aquí la definición nos dice: sistema de producción en el que las raíces de las plantas se riegan con una mezcla de elementos nutritivos esenciales disueltos en agua, ¿no? Lo demás es historia. Y bueno, también tenemos que entender que es una solución nutritiva. Es la disolución en el agua de todos los nutrimentos con que se riegan y se nutren las plantas, ¿no? Generalmente estos elementos, como ya los vimos, los presentamos, por decirlo de alguna manera, como en su forma atómica, ¿no? Pero hay algunos elementos que hacen
hacen equipo con otros elementos de la tabla periódica, como por ejemplo el azufre, que está en conjunto en una molécula llamada sulfatos, o los nitratos, por ejemplo, que es nitrógeno más oxígenos, y que forman una molécula llamada nitratos con carga negativa. Entonces, esta cuestión de entender también qué es lo que absorben las plantas es muy interesante, ¿no? Porque el nitrógeno, como tal, se puede aportar en forma de amonio, NH4+, ¿no? Pero en el caso de sistemas de recirculación, el amonio, específicamente en el cultivo de hortalizas de hoja, casi no se ocupa, ¿no? Generalmente, en nuestro caso particular como productores, no utilizamos fertilizantes que nos aporten amonio, ¿no? Básicamente nos concentramos en aportar el nitrógeno en forma de nitratos, obviamente que no sin rebasar las concentraciones que requieren las plantas. Y bueno, al final de cuentas, en la actualidad ya hay ciertos parámetros que te indican hasta dónde tú puedes aportar nitratos en la solución nutritiva para evitar la concentración de este elemento en el follaje, ¿no? Porque al final de cuentas los nitratos a largo plazo y en ciertas concentraciones pueden perjudicar la salud del ser humano. Bueno, ya vimos que es hidroponía, solución nutritiva, que es uno de los componentes principales de la hidroponía. Ahora vamos a ver la clasificación de los sistemas hidropónicos de acuerdo al manejo de la solución nutritiva. En este caso, por el manejo de la solución nutritiva tenemos esta clasificación que ustedes están viendo. Los sistemas abiertos, que son aquellos donde la solución nutritiva drena libremente sin ser colectada, es decir, que tú riegas tu maceta en este caso, tienes tu planta, la planta aprovecha lo necesario que requiere en ese momento para su desarrollo y lo demás drena libremente, ¿no? Ese es un sistema abierto. Un sistema semiabierto es aquel donde parte de la solución nutritiva se colecta y parte se desecha. Entonces, en ocasiones, uno puede tomar la decisión, dependiendo del tipo de sistema hidropónico que uno tenga, decir, bueno, los primeros 5 riegos, toda esa parte o ese volumen de agua más fertilizantes, los colecto, ¿no? Y la otra parte, a partir del 6º riego, desecho todo eso, ¿no? Entonces, es un sistema semiabierto, ¿no? Se colecta parte de la solución y parte se desecha simplemente. Y bueno, al final tenemos los sistemas cerrados, que prácticamente a nivel mundial hacia allá tiende la hidroponía, hacia que todos los sistemas, en este caso, todo lo que drene, ya sea de una maceta, de una canaleta de cultivo, de un sistema en vaso flotante, de un sistema aeropónico, prácticamente todo lo que no aproveche la planta se colecte, se le dé un tratamiento previo, ya sea un filtrado, alguna desinfección para evitar hongos o bacterias, y se vuelva a regresar a la cisterna o al depósito donde se maneje la solución nutritiva, se le haga estas correcciones estas cuestiones que estamos hablando de desinfección, se le agreguen ciertos nutrientes, se corrija el pH y la conductividad y se vuelva a emplear para el riego de nuestras plantas. Entonces, por ejemplo, en Europa, los sistemas hidropónicos cerrados prácticamente ya son una política de Estado, ¿no? Que, por ejemplo, el caso específico de Holanda, donde prácticamente los módulos hidropónicos, la mayoría, ya están o tienen la tendencia a hacer sistemas cerrados, es decir, donde prácticamente se colecta y se vuelve a regar con la misma solución, obviamente, como lo comentaba hace un momento, dando ciertos tratamientos. Obviamente que también va a llegar un punto en el que la concentración de ciertos elementos, vamos a tener niveles que las plantas mismas ya no puedan tolerar.
Entonces, en este punto hay dos vertientes, ¿no? Que podamos quitar ciertas sales de ese volumen de solución nutritiva, o el otro tipo de manejo es prácticamente desechar esa solución. Pero bueno, es desechar una o dos veces al año, ¿no? O una vez al año prácticamente. Y bueno, aquí hay un esquemita de lo que comentábamos hace un momento, el sistema abierto, sistema semiabierto, sistema cerrado, y el último sistema es el motivo de esta charla. Bueno, aquí algunos ejemplos de los sistemas de recirculación con sustrato. Aquí podemos ver un cultivo de pimiento con fibra de coco, un invernadero de mediana tecnología alta, donde prácticamente se riega. En la base de las plantas hay una canaleta colectora de la solución nutritiva que la lleva a un depósito, y posteriormente de ahí se mueve a una cisterna donde se le dan ciertos tratamientos, y posteriormente con esa misma solución nutritiva se vuelve a regar el cultivo. Aquí tenemos otra imagen, una etapa más temprana de este mismo cultivo, donde ustedes pueden percibir o alcanzar a ver las canaletas, donde están colocadas las bolsas o los bolis de fibra de coco, y tienen unas pequeñas ranuras estas canaletas donde captan parte de la solución que drena para colectarla. Esto es con sustrato. Aquí tenemos una imagen de sistema de raíz flotante con cultivo de lechuga, a modo de aquellas personas que no pudieran conocer este tipo de sistemas, pues aquí prácticamente de manera gráfica en las imágenes podemos observar el sistema de raíz flotante, ¿no? Aquí también tenemos parte de los sistemas cerrados en hidroponía, el sistema NFT, que es muy famoso en América Latina. Está creciendo la superficie productiva en este tipo de sistemas. Por ejemplo, uno de los países líderes en la producción en este tipo de sistemas es Brasil. Aquí yo quise compartirles esta imagen de un sistema piramidal con tubería de PVC circular común, y bueno, ahí mostrarles este pequeño sistema, ¿no? Y hay otros sistemas comerciales donde se utilizan ya otro tipo de canaletas, me refiero a las tuberías donde se desarrollan las plantas, ¿no? Este es otro tipo de sistema comercial de NFT con lechuga. Aquí tenemos otro sistema cerrado hidropónico muy conocido, sistema comercial con NGS, fresa y jitomate. Es uno de los sistemas que también se ha posicionado, y que algunas empresas han optado por esta técnica de producción para sus cultivos, ¿no? Aquí ustedes pueden ver cómo se instala, cómo van este tipo de sistemas, ¿no? En pantalla ustedes tienen las diferentes, bueno, NGS como tal es polietileno. Se hace una canaleta, por decirlo de alguna manera, de polietileno, y en la parte interior, bueno, generalmente se forma como un triángulo, y en la parte interior, dependiendo del tipo de cultivo que tú vayas a producir, tiene ciertos niveles, obviamente que con polietileno. Lo que busca el sistema NGS es que la raíz tenga un mayor espacio y por ende mayor aire, y por lo tanto mayor cantidad de oxígeno para poder respirar y desarrollarse de una manera óptima, y así absorber nutrientes y agua para el desarrollo de la parte del follaje, ¿no? Hay multibandas para fresa, multibandas para lechuga, para frutos, como es el caso del jitomate, ¿no? Y bueno, así de manera, o a grosso modo, les quise compartir ahí unas imágenes de los principales sistemas cerrados en hidroponía
como bien lo comentaba el ingeniero Joel, hay otro sistema, que es el sistema acuapónico, pero bueno, básicamente allí se sustituyen los fertilizantes por los residuos que generan los peces, que son transformados por bacterias y con los cuales se nutren las plantas, para que a su vez estas limpien el agua y retorne a los estanques donde se producen los peces. Pero bueno, también entra dentro de los sistemas en recirculación, solo que aquí ya es un sistema alternativo, no tanto considerado como hidropónico hasta este momento. Pero bueno, ahora vamos a hablar sobre las consideraciones para el manejo de las soluciones nutritivas en sistemas cerrados. Aquí solo hay algunas, las principales, porque dependiendo del tipo de sistema, ya sea un sistema cerrado con algún tipo de sustrato, como lo vimos empleando bolis o fibra de coco, o que va a diferenciar mucho en su manejo a un sistema hidropónico en balsa flotante, a un sistema cerrado como es el NFT o el NGS. Cada sistema tiene también sus variantes en cuanto al manejo de la solución nutritiva, ¿no? Por ejemplo, en el caso del sistema NFT, el principio de este tipo de sistemas es que en las tuberías solo pase una delgada lámina de solución nutritiva, alrededor de medio centímetro. En cambio, en el sistema de balsa flotante, tú ocupas un mayor volumen de solución nutritiva. Alrededor de unos 30 centímetros de altura es lo que se llega a ocupar en los sistemas de balsa flotante. Obviamente que ahí puede variar dependiendo del tipo de cultivo, dependiendo de las instalaciones que pudiéramos tener. Pero bueno, de entrada, el volumen de la solución en los diferentes sistemas es variante, ¿no? Entonces, al tú ocupar diferentes volúmenes de solución nutritiva, obviamente que también las características y la concentración de los nutrientes puede variar, ¿no? Porque, por ejemplo, al ustedes tener un mayor volumen de solución nutritiva, en teoría, como lo es la balsa flotante, la temperatura de la solución nutritiva tendría que ser más estable a la temperatura que pudiéramos tener de la solución nutritiva en un sistema NFT. Al ser una pequeña lámina de riego, un pequeño flujo de solución nutritiva, pues prácticamente absorbe también el calor del material de la tubería y bueno, eleva su temperatura. Les comento esto porque recordemos que la raíz tiene un rango de absorción, o sea, tiene un rango en temperaturas que le favorece, hablando de la solución nutritiva, ¿no? Hablamos de 18 a 22 grados centígrados, que es el rango óptimo en el que la raíz puede desarrollarse de una manera normal, ¿no? Aunque bueno, en el transcurso del día también tú puedes notar que tu solución nutritiva va a elevar su temperatura hasta 25 o 26 grados centígrados. Ya no es lo recomendable, pero las raíces también pueden soportar ciertos lapsos o periodos de tiempo en el que son sometidas a este tipo de estrés. Obviamente que lo ideal no es eso y por eso también hay ciertos equipos que pudiéramos ocupar para disminuir la temperatura de la solución nutritiva de nuestro sistema productivo. Pero bueno, regresemos al tema de las consideraciones para el manejo de las soluciones nutritivas, en este caso en sistemas cerrados, y uno de ellos es la calidad del agua de riego. Segundo son los fertilizantes. Tercero, la modificación de la solución nutritiva por etapa fenológica, que hay que considerar. Análisis periódico de la solución nutritiva, monitoreo y ajuste de parámetros en la solución nutritiva, ajustes y calibración de los equipos de inyección. El día de hoy no vamos a hablar de cálculos, sino que vamos a hablar de cómo tú debes de manejar la solución nutritiva una vez que ya hiciste tus cálculos, que ya mandaste a hacer tu análisis de agua, ya tienes una solución nutritiva de algún técnico que te la recomendó, tú ya a esa solución nutritiva le quitaste lo que aporta el calcio y tú ya tienes tu solución nutritiva base, que es la que vas a aportar a tu cultivo, ¿no?
Ahora, en esta charla lo que vamos a hacer es platicar cómo tú, cuando ya tienes esa solución nutritiva y ya la estás empleando, cuáles son los criterios que tú debes de tener para que te funcione de manera adecuada. Porque una cosa es los cálculos, es decir, ya ocupaste tu libreta, tu computadora, ya te salieron los cálculos, nitrógeno en forma de nitratos, 140 partes por millón, calcio, 120, potasio, 250. Una cosa es eso, una cosa es tener esos números y bueno, ya preparar por primera vez. Y otra cosa ya es el seguimiento que se le da a la solución nutritiva ya cuando está en el sistema y con el cultivo, ¿no? De eso es lo que vamos a estar platicando. Y bueno, vamos a empezar con la primera consideración para el manejo de las soluciones nutritivas, que es la calidad del agua de riego. Al hablar de calidad del agua de riego, me refiero prácticamente a las características del agua, del pozo, del río, del lago, donde ustedes van a obtener el agua que van a emplear en su sistema. En este caso, ustedes pueden observar un cuadro en el cual nosotros de manera práctica tomamos un análisis de agua o con un potenciómetro, que es un equipo que mide pH y conductividad eléctrica, y tú con esa tablita puedes decir, bueno, mi agua es de buena calidad. Por ejemplo, aquí tenemos una tablita específicamente para sistemas NFT, ¿no? El pH del agua de riego, por decirlo de alguna manera, debe de ser entre 6 y 7. Obviamente que puede salirse de rango hasta llegar a 7, 5, 8, pero el rango ideal es lo que podemos mostrar en esta tabla, ¿no? La conductividad eléctrica que sea menor a 0.5. Obviamente esto no quiere decir que un agua que tenga una conductividad de 1 no se pueda manejar. Se puede manejar, solo que con ciertos criterios, ¿no? Porque recordemos que la conductividad eléctrica, al final de cuentas, es un parámetro que nos indica la concentración de ciertas sales en un volumen de agua, ¿no? Y bueno, vamos a continuar. Tenemos al sodio y al cloro, los rangos. En este caso estamos ocupando miliequivalentes como unidades para decirles si nos pasamos de estos rangos. Por ejemplo, en el caso del sodio, más allá de 6 miliequivalentes, ya pudiéramos tener algunos detalles, hay que estar atentos. El cloro, menos de 1.5 miliequivalentes, sería lo óptimo en que pudiéramos tener del agua con la que pretendemos regar, ¿no? Ya les compartimos algo sobre pH, conductividad eléctrica, cloro, sodio. Acá hay otros parámetros muy interesantes para los sistemas hidropónicos de manera general, pero con estos datos ustedes pueden determinar por dónde pudiera tener algunos detalles, ¿no? Cuando sus sistemas hidropónicos ya estén en plena producción, ¿no? Por ejemplo, en el caso del boro, se recomienda menos de 1 parte por millón. En el caso del calcio, menos de 200 partes por millón. Carbonatos, menos de 60 partes por millón. Cloro, menos de 70 partes por millón. Magnesio, menos de 60. El sodio, en este caso particular, obviamente que estos datos son para sistemas, por ejemplo, en base flotante, en sustratos, ¿no? Por eso la cantidad de sodio aquí es un poquito más elevada. Y bueno, si se dan cuenta, también hay que cuidar la concentración de zinc. Entonces, estos parámetros que ustedes están viendo en pantalla, o esta tablita que ustedes están observando, te dan pauta para que tú puedas decir, bueno, mi agua cumple con todas estas características, pero en cuanto al boro, yo pudiera tener algunos problemas, ¿no? De hecho, el boro, a partir de 3 partes por millón, o en algunos cultivos más sensibles, ya hay que empezarles a prestar mucha atención, ¿no? Porque puede generarnos algunos problemas muy serios en nuestro cultivo. Pero bueno, aquí están las tablitas, ya hay referencias. Aquí quise compartirles que para los sistemas cerrados, el pH, bueno, para los
Yo, al final de cuentas, creo todos conocemos este parámetro, que va a una escala de 0 a 14. Del 7 para abajo son sustancias ácidas, del 7 para arriba son sustancias alcalinas. Y bueno, en los sistemas cerrados nosotros recomendamos que el pH ya en la solución nutritiva esté en un rango de 5,5 a 6,5. La conductividad eléctrica, como hace un momento lo mencionaba, es la concentración de sales en un cierto volumen de agua. Esto en campo nos da una referencia para tomar decisiones. Yo sé que en algunos países es un poco complicado, o en algunos lugares es un poco complicado conseguir algún laboratorio. Entonces, al menos para los sistemas cerrados es indispensable o fundamental conocer el pH del agua y la conductividad eléctrica. Esto nos va a dar herramientas para poder diseñar y manejar, para poder diseñar una solución nutritiva y poder manejar un cultivo de manera adecuada, ¿no? Y bueno, también les comparto que nosotros como técnicos, ya en campo, si hay la posibilidad de realizar un análisis de agua, es muy importante. Esto es fundamental para los sistemas cerrados. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, al colectar todo el drenaje, todo lo que no aprovechan nuestros cultivos, se van concentrando ciertos elementos que a largo plazo nos pudieran afectar. Entonces, de inicio, si desde el agua traemos altas concentraciones de estos elementos, como es el sodio, el cloro principalmente, pues a la larga pudieran generarnos, como lo comentaba, problemas, ¿no? Entonces, por eso es de suma importancia el análisis del agua, ¿no? Perdón, ya me adelanté un poco. Como ustedes pueden observar, en un análisis de agua nos determinan varios parámetros. Entre los más importantes está la conductividad eléctrica, el pH, la dureza del agua, también tenemos la determinación de la concentración de ciertos nutrimentos que son muy importantes para las plantas, como es la concentración de calcio, de magnesio, de sodio, de potasio. Esta es parte de un análisis. Aquí tenemos la otra parte, donde tenemos la determinación de sulfatos, bicarbonatos, cloruros, carbonatos, nitratos. Y bueno, también parte de los resultados de este análisis que les estoy mostrando, pues se determinó lo que es el boro, el hierro, el manganeso, el cobre, el zinc y el arsénico, ¿no? Uno de los metales pesados que nos pudiera generar problemas en este tipo de sistemas de recirculación. Pero bueno, ya hablamos sobre cuáles son las características ideales que deberíamos de buscar de nuestra fuente de agua, considerar un análisis de agua y, si no, como mínimo, conocer el pH y la conductividad eléctrica, ¿no? Eso es muy importante cuando se trabaja en este tipo de sistemas cerrados, también para los abiertos y hasta para el cultivo en fertirriego, en suelo. Es muy importante para ser más eficientes en el uso de los fertilizantes, ¿no? Pero bueno, también en ocasiones los análisis de agua de los laboratorios llegan a tener ciertos errores. Entonces nosotros podemos hacer ciertas evaluaciones muy prácticas una vez teniendo a la mano los resultados o teniendo en pantalla los resultados. Ustedes pueden, ahorita les voy a mostrar, o les voy a compartir qué pruebas pueden hacer ustedes de manera rápida para saber si el análisis de laboratorio uno puede confiar, ¿no? O son resultados correctos. Obviamente que no podemos, de manera práctica, no podemos analizar todos los resultados, porque si no, ya para qué mandamos al laboratorio si ya sabemos cómo pudiéramos analizarlos a detalle, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos de entrada una de estas formas de cómo tú puedes saber si tu
el resultado del laboratorio es correcto, es que puedes realizar la sumatoria de los cationes, es decir, en este caso te vas a la segunda fila. Aquí yo ya lo tengo en la imagen, en el primer cuadro de izquierda a derecha, ahí tenemos los cationes, ¿no? Que es el calcio, el magnesio, el sodio, el potasio. Tú sumas todos los valores de esos cuatro elementos y bueno, tienes un dato. En este caso la sumatoria nos da 3.88, ¿no? Ahora nos vamos del lado de los aniones. Tú sumas los resultados que te da el laboratorio, en este caso de los sulfatos, bicarbonatos, cloruros, carbonatos y nitratos, ¿no? En este caso el resultado nos da 3.84. Con estos resultados podemos inferir que los datos son de confianza. ¿Por qué? Porque si entre estas dos sumatorias no hay una variación más allá del 10%, eso indica que el laboratorio realizó de manera adecuada la determinación de las concentraciones de estos elementos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, independientemente de la fuente de agua, siempre en el agua de forma natural, siempre se tiene a un equilibrio químico. Es decir, nosotros aquí solo estamos analizando las sales que nos interesan, ¿no? Por la nutrición de las plantas. Pero hay otras sales que no se mandan a analizar, que pudieran también ahí afectar la concentración como tal de las sales en el agua, ¿no? Pero generalmente estas sales que se mandan a analizar o estos elementos que se mandan a analizar son los que se encuentran en mayor concentración en las aguas. Entonces, estos elementos, tanto cationes como aniones, tienden a llegar a un equilibrio. Por eso se llega a la conclusión de que no debe de haber una diferencia entre sus sumatorias más allá del 10%. Estos cuadritos son del análisis de agua que yo les mostré hace un momento. Son de nuestra fuente de agua que nosotros empleamos en nuestro sistema hidropónico. Bueno, otra forma de poder revisar nosotros mismos si el análisis es correcto es que tanto la sumatoria de aniones como cationes tú las puedes dividir entre 10 y el resultado se debe de asemejar o debe de ser el de la conductividad eléctrica reportada por el laboratorio. En este caso, fue un detalle ahí que tuvieron este laboratorio. A nosotros nos enviaron una conductividad ahí de 3.85, siendo que dividiendo la sumatoria de cationes y aniones entre 10, pues nos da que nuestra conductividad eléctrica es de 0.38, ¿no? Eso es lo que nosotros corroboramos, ¿no? Y bueno, aparte de haber realizado esta evaluación rápida que es muy práctica, nosotros tomamos un potenciómetro, fuimos, medimos la conductividad eléctrica que nos reportaban, y bueno, salió diferente, porque al final de cuentas la conductividad eléctrica que teníamos en campo del agua que estábamos ocupando, pues era la división tanto de la sumatoria de los cationes o aniones. Eso es independiente, puedes tomar cualquiera de los dos, dividirlos entre 10. En este caso, el potenciómetro también midió que la conductividad eléctrica era de 0.38. Entonces nosotros ahí nos comunicamos con el laboratorio y pues prácticamente era nada más un error ahí técnico, ¿no? Pero cuando uno no sabe interpretar estas cuestiones, pues uno pudiera alarmarse, porque al final de cuentas la conductividad que nos está reportando el laboratorio es de 3.85. Y estamos hablando, o hace un momento yo mostraba o indicaba con una tabla que la conductividad ideal de una fuente de agua era de 0.05. Entonces ya encontrar un agua con una conductividad de 3.85, pues a cualquiera le alarmaría cuando uno quiere instalar un proyecto de este tipo, perdón. Bueno, esa es otra. Y aquí hay otro dato interesante que ustedes pueden tomar de manera práctica para saber si el laboratorio les dio los resultados correctos.
que es la concentración de bicarbonatos y carbonatos. Aquí, por relación de pH y el comportamiento y los equilibrios químicos, se menciona que a un pH arriba de 8.2 encontramos la presencia de carbonatos. Y abajo de ese rango de 8.2 no debemos tener la presencia de carbonatos, solo de bicarbonatos, ¿no? Entonces, con este dato, ustedes pueden revisar su análisis. Bueno, ¿qué pH nos envió el laboratorio? En este caso, a nosotros nos envió un pH inferior a 8.2. Entonces, prácticamente no encontramos presencia de carbonatos, ¿no? Y así lo estableció el laboratorio en su reporte, no encontró la presencia de carbonatos y cumplió con esta regla del porcentaje de concentración de ciertos aniones, ¿no? Debido al equilibrio químico que podemos encontrar en el agua. Como les comentaba, aquí están los cuadritos. En el cuadrito del lado derecho, el laboratorio nos reportó un pH de 7.5, y en el cuadrito del lado izquierdo, ustedes ven que el laboratorio no reportó la concentración o no encontró la presencia de carbonatos. Entonces, se cumple con esta regla. Entonces, ustedes con estas tres puntos que acabamos de mencionar, ustedes pueden revisar de manera rápida si el análisis de agua fue realizado de manera correcta, ¿no? Hay más evaluaciones prácticas para revisar un análisis de agua, pero esas se las vamos a comentar en algún momento. Bueno, otra consideración importante son los fertilizantes. ¿Cómo los debes de seleccionar o cuál debe ser su manejo? Pues aquí tenemos algunas recomendaciones para los sistemas cerrados, no de manera específica. De preferencia, utilizar fertilizantes altamente solubles que sean fáciles, de disolver, que traigan en mayor porcentaje los nutrientes que vamos a ocupar, es decir, que contengan la menor cantidad de impurezas, que al final de cuentas, estas impurezas lo que nos pudieran provocar en los sistemas cerrados es que vayan a reaccionar con algún elemento de importancia, algún elemento esencial, y por lo tanto no esté disponible para la planta. Entonces, utilizar fertilizantes altamente solubles, no utilizar fertilizantes clorados, es decir, que contengan en su fórmula como tal este elemento, el cloro. Como fuente de nitrógeno, como lo mencionaba hace un momento, utilizar fertilizantes que nos provean en mayor cantidad al nitrógeno como nitratos. Cuarto punto, procurar que los fertilizantes empleados contengan el mismo porcentaje del contenido de los nutrientes. ¿Qué quiero decir con esto? Que en ocasiones, cuando no tenemos la experiencia necesaria en la preparación de soluciones nutritivas, tú llegas con un proveedor de fertilizantes y te puede vender de una marca y de otra, y te puede decir que es nitrato de calcio, ¿no? Aquí el problema o el detalle está que entre marcas hay una diferencia en la concentración de nutrientes que cada una te puede aportar. Es decir, por ejemplo, el calcio, ¿no? A lo mejor en una marca de 100 gramos o de 100 partes por millón de ese fertilizante, nada más te esté aportando 18 partes por millón. Eso es de nitrato de calcio de una marca. Y si tú vas y compras otra marca, el proveedor te puede decir, es nitrato de calcio, o sea, no te preocupes, es el mismo fertilizante. Sí, puede ser la misma molécula, pero puede ser que el contenido o el porcentaje de pureza, o en este caso en particular estamos hablando del calcio, puede ser que en lugar de que venga de 100 partes por millón, no traiga los 18 que traía la otra marca. En este caso a lo mejor puede traer 14, por ejemplo, ¿no? Entonces ya te está variando 4 partes por millón
en la concentración de los fertilizantes, en la concentración, perdón, de los nutrimentos. Entonces, a lo mejor tú dices, no, pues es que estoy aplicando el mismo fertilizante, eso me dijo mi proveedor. Entonces, para evitar estos detalles, tú siempre revisa los bultos, o sea, los bultos de los fertilizantes, y cuando te cambien de marca o cambies de proveedor, revisa el contenido, el porcentaje que te está aportando ese fertilizante de los elementos de importancia, ¿no? En este caso del calcio, o del magnesio, del nitrógeno, ¿no? Hay que revisarlos, porque ahí, cuando tú empiezas a variar, metes fertilizante a tu sistema, o ingresas fertilizantes a tu sistema de una marca, de otra marca, y luego alternas con una tercera marca, lo que vas a obtener son variaciones en el crecimiento de tu cultivo, ¿no? Y más que nada porque no trae los fertilizantes no traen, o los bultos de fertilizantes, perdón, no traen las mismas concentraciones de los nutrientes. Entonces, tienes que tener en cuenta esta cuestión. Y si, bueno, nosotros también entendemos que no siempre vas a encontrar la misma marca con el mismo contenido nutrimental, entonces lo que procede en ese sentido es modificar tu solución nutritiva. Es decir, generalmente las soluciones nutritivas que encontramos en internet o en estas cuestiones, generalmente en algunas ocasiones se mencionan nitrato de calcio 200 gramos, nitrato de potasio 300 gramos. Entonces, al tú variar o al variar la marca y variar la concentración de los nutrientes, tú tienes que volver a calcular, y en este caso, en este ejemplo que estoy dando, en lugar de utilizar 200 gramos, a lo mejor utilices menos de esos 200 gramos o utilices más de esos 200 gramos. Esto va a depender del contenido de calcio que pudieran traer el otro fertilizante que vas a ocupar. Entonces, hay que prestar mucha atención en ese sentido, porque a nosotros nos ha pasado, ¿no? Bueno, y en el mercado, afortunadamente, hay una infinidad de fertilizantes, de marcas que podemos ocupar. Bueno, a nosotros nadie nos patrocina, entonces no vamos a promocionar ninguna. Pero aquí ya les dejamos un listado de los principales fertilizantes que ustedes pueden ocupar en los sistemas cerrados, ¿no? Encontramos al nitrato de potasio, al nitrato de calcio, sulfato de potasio, sulfato de magnesio, fosfato monopotásico, nitrato de magnesio. Aquí parte del listado de los micronutrimentos: sulfato ferroso, sulfato de manganeso, ácido bórico, tetraborato de sodio, sulfato cúprico, sulfato de zinc, monitrato de sodio. En cuanto a los ácidos para regular pH, tenemos al ácido fosfórico, ácido nítrico. En algunas ocasiones por ahí este listado, bueno, hace falta completarlo, porque nos dicen, oye, Elmar, ¿y si mi agua ya es ácida? ¿Qué agrego para elevar su pH? Pues tenemos opciones como el hidróxido de calcio, el hidróxido de potasio. Son un poco menos comunes, al menos nosotros no los hemos ocupado mucho, pero son opciones para incrementar el pH del agua, de la solución nutritiva. Aquí en México todavía en sistemas hidropónicos podemos recurrir al ácido sulfúrico. Por ejemplo, en algunos países nos comentaban que emplear ácido sulfúrico está prohibido, a menos de que tengas algún tipo de permiso especial. Pero aquí en México todavía podemos ocupar el ácido sulfúrico, es muy económico, hablando en cantidad que tú ocupas, o sea, el volumen que tú ocupas de ácido sulfúrico para disminuir el pH de una agua alcalina. Entonces es muy económico, tiene una reacción ahí muy ácida y sale muy económico. El detalle, nosotros no lo recomendamos en sistemas de recirculación, dado que uno de los elementos que se llega a acumular en un cierto tiempo, en un cierto periodo en ese tipo de sistemas es el azufre. Y al final de cuentas, el azufre, ya como sulfato, puede reaccionar con otros elementos como es el hierro, como es el calcio,
y prácticamente inhibir, o a lo mejor sí va a haber sulfato de calcio, sulfato de hierro en la solución, pero esas no son las formas, o no están como aniones, es decir, separados, en este caso estarían juntos, no son las formas como las raíces pueden absorber a estos nutrimentos, ¿no? Entonces ahí nos empieza a generar algunos problemas. Por esa razón, no recomendamos. ¿Lo hemos empleado? Sí, lo hemos empleado. Obviamente, cuando no hay opciones, cuando no hay alternativas, pues tienes que adecuar. Solo que ahorita estamos dando las recomendaciones de lo que de mejor manera ha funcionado, ¿no? Nosotros hemos tenido la experiencia de que entre más pequeño es el sistema de recirculación, al menos a nivel de solución nutritiva, se puede manejar de una manera óptima. ¿Por qué? Porque tú al tener pequeños contenedores para solución nutritiva, prácticamente estás preparando de manera diaria o cada tercer día todo el volumen. Entonces, ya cuando son sistemas comerciales de mediana escala, no puedes hacer eso. Tu cisterna, donde tú tienes la solución nutritiva, no la puedes, al menos no puedes dejar que baje más allá del 50%. De hecho, en sistemas comerciales lo que se hace es casi mantener la cisterna al 100%, de un 80% al 100%, y constantemente estar monitoreando el pH, la conductividad eléctrica, y estar agregando los nutrimentos que en este caso harían falta. Por ejemplo, uno de los nutrimentos que en ocasiones se llega a agregar es el potasio, ¿no? Que es, por ejemplo, a nivel de cultivos, la lechuga es muy demandante de este elemento. Por ahí, bueno, vamos a abrir un pequeño set de preguntas, a ver si por ahí tienen algunas dudas en específico en lo que seguimos. Si pudieran. Claro que sí, de hecho hay bastantes preguntas, Elmar. De inicio nos preguntaban, Miguel Ángel Villamagua, ¿cuál es la concentración de nitratos óptimas en las hortalizas? Ok, más adelantito tenemos ahí una tablita que pudiera dar una referencia. Perfecto. Y Armando Cruz también al inicio hizo una pregunta también un poco que se presenta muchas veces y es importante aclararlo. Él comenta, la planta se alimenta de cationes y aniones. ¿Es posible que la planta distinga si estos aniones o cationes son de origen orgánico y de origen inorgánico? No, yo creo que ese ha sido un gran debate. Aquí también hemos tenido al doctor Joel, especialista en nutrición vegetal, y creo que en alguna de sus charlas también lo comentó, ¿no? Que al final de cuentas, las raíces ya a nivel celular, no pueden hacer esa diferenciación, ¿no? Si los nutrientes, si los cationes o aniones son de origen orgánico o mineral o inorgánico. Perfecto. Rosa María Castillo, ¿cómo son o cómo se realizan los tratamientos de agua? Los tratamientos de agua, por ejemplo, se realizan con ciertos filtros. Bueno, yo supongo que está hablando a nivel de retirarle algunas sales al agua, ¿no? Se realizan de hecho hay una técnica que se llama ósmosis inversa, es un poco cara, donde tú puedes retirarle al agua o cierto volumen de agua ciertas sales, ¿no? Que te pudieran estar perjudicando en la producción. Pero eso es un poquito elevado el costo de este tipo de técnicas, ¿no? Y hacía la pregunta y un comentario, ¿qué podemos aplicar o cómo manejar cuando tenemos altos niveles de boro en el agua? Bueno, depende del tamaño de tu proyecto y depende del volumen de agua que estés ocupando. Una de las alternativas es que si te encuentras en lugares lluviosos, puedes captar cierto volumen de agua, ¿no? Y mezclarlo con tu fuente de agua que pudiera tener una elevada concentración de boro, ¿no?
aquí va a depender de muchas cuestiones. Lo que nosotros también recomendamos es que pudieras buscar otra fuente de agua, es decir, no desaprovechar la que ya tienes, sino poder mezclarlas y poder tener un agua de mejor calidad. Obviamente que al hacer esto tienes que tener un análisis de la otra fuente del agua y para poder al final de cuentas mezclarlas y poder saber la concentración de las sales que pudieran estar presentes ya en esta mezcla, ¿no? Pero aquí va a depender del tamaño del proyecto, ¿no? Porque realmente ya hablar de cientos o miles de metros cúbicos, pues ya se complica un poco este tipo de soluciones que pudiéramos tener, ¿no? Hay muchas preguntas, pero vamos a tocar las que sean más frecuentes y las más relacionadas al tema. Ok, sí, de acuerdo. Pero hicieron varias, no está tan relacionado, pero la hicieron ya van como 4 veces y preguntan sobre la temperatura del agua. Ok. ¿Cómo poder bajarla? Ok, existen diferentes, existen diferentes formas, ¿no? De entrada es que generalmente, bueno, yo no he tenido la oportunidad, la mayoría de los proyectos que nos ha tocado asesorar, visitar, ya son proyectos establecidos, y en general se maneja que la cisterna o la obra para contener tu solución nutritiva debe de estar a nivel de suelo, ¿no? Enterrada. El suelo como tal es un buen amortiguador para estas cuestiones, ¿no? Otra forma de disminuir la temperatura de la solución nutritiva es tener un volumen bueno, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, un proyecto, 230 metros cuadrados. Es un proyecto pequeño, pero pudiéramos, ese proyecto generalmente al día produce 1,200 plantas, perdón, a la semana produce 1,200 plantas de lechuga. Generalmente se consumen de manera diaria alrededor de 300 litros, ¿no? Pero para ese sistema, si yo no quiero utilizar algún equipo, algún enfriador, entonces lo que pudiera hacer es invertir en una cisterna más grande, es decir, a lo mejor unos 10 metros cúbicos. En este caso, tú al tener un volumen mayor, obviamente que vas a regar, pasa el flujo de la solución nutritiva a los sistemas NFT, vuelves a colectar y cae tu cisterna, pero en la cisterna vas a tener otra temperatura y va a haber una mezcla allí. Y bueno, por obvias razones, la solución que va a drenar y que va a volver a caer en la cisterna, pues se va a enfriar, ¿no? Tener un volumen de solución mayor. Eso hablando de los sistemas NFT, hablando de los sistemas en balsa flotante, en lugares calurosos, desérticos, bueno, al menos aquí en México, las canaletas, es decir, las piscinas que se ocupan para la balsa flotante, en la actualidad se llegan a construir de concreto, es decir, cemento más tabiques, o de un material que, bueno, es muy conocido ya también en la piscicultura, que es la geomembrana. Pero la geomembrana, actualmente ya tenemos la opción de que puede ser de doble capa o de 2 colores, ¿no? De un lado puede ser de color oscura y del otro lado puede ser de un color blanco. Entonces, eso también, ¿en qué te ayuda? En que la parte expuesta hacia la radiación debe ser la cara blanca para que refleje cierta radiación y te mantenga fresca la solución nutritiva. Entonces, hay varias alternativas prácticas antes de llegar a utilizar algún equipo como los famosos chillers, que son para enfriar ya de forma mecánica la solución nutritiva. Perfecto. Muchas gracias, Elmar. Y también hay una pregunta muy repetida, como la pregunta del millón: oye, ¿cuál es la solución ideal para mi cultivo de lechuga en hidroponía? Ok, ¿qué les puedo decir? Depende de la zona, de la región, por las condiciones climáticas, depende del tipo de lechuga que ustedes quieren cultivar, si es una italiana, si es una Batavia, si es una sangría, si es una tipo Boston o mantequilla.
es muy, muy variable, ¿no? Si la solución es para plántula o para la etapa ya de desarrollo, entonces es muy variable, pero bueno, podemos dar rangos porque luego nos dicen, no, es que ustedes no quieren compartir. Por ejemplo, para la lechuga, ¿no? Nitrógeno, 140 partes por millón. Calcio, de 130 a 140 partes por millón también. Bueno, vámonos por orden. Nitrógeno, como bien les comentaba, 140 partes por millón. Azufre como tal, podemos tener un rango, el rango que sea menor a 120 partes por millón. En caso del fósforo, pudiéramos estar en un rango de entre 30 a 40 partes por millón. En lo que es el calcio, podríamos tener un rango de 120 a 140 partes por millón. En el caso del magnesio, con 40 partes por millón está bien. Y en el caso del potasio, que es uno de los elementos que más requiere la lechuga en sistemas NFT, pudiéramos llegar hasta los 320 partes por millón, ¿no? En ese tipo de sistemas. Muchas gracias. Y que incluso a veces esta información, buscándola bien, la puedes encontrar en internet, ¿no? Pero ahí luego nos dicen, todo esto lo encuentro en internet, pues relativo, pues si le busca uno sí lo vas a encontrar, pero aquí el detalle es cómo puedes usar la información. Ahora sí que esa es la parte interesante, pero bueno, por algo se empieza, ¿no? Al menos por conocer los rangos, en cuántos rangos se puede estar moviendo los nutrimentos. Así es. Y de ahí ya nos podemos dar una idea, ¿no? Sí, exacto. ¿Cómo podríamos, nos vuelven a preguntar, cómo podríamos encontrar una fitotoxicidad por conductividad eléctrica en la solución y saber qué producto es la que lo está dañando? Es un poco complejo, digo, solo sabiendo esto, solo teniendo el dato de la conductividad eléctrica, saber exactamente cuál es el problema, pero la verdad es que independientemente del elemento que sea, cuando tú generalmente lo que va a elevar la conductividad eléctrica en una solución o en la solución nutritiva de un sistema cerrado, generalmente es el sodio, es el cloro, son los sulfatos, el calcio. Estos elementos, es lo que comentamos hace un momento, se puede llegar a concentrar algo de zinc. Entonces, todos estos elementos pueden elevar la conductividad eléctrica. ¿Y cómo lo notas? Por ejemplo, hablando en particular del cultivo de lechuga. En el caso de las lechugas que forman hojas anchas y largas, las hojas empiezan a quedarse muy delgadas, muy raquíticas, y no se forma esa roseta de hojas anchas, largas, verdes. No, la plantita empieza a emitir hojas delgadas, flacas, por decirlo de alguna manera. Y bueno, la raíz, si tú la observas, una raíz sana, en este caso particular de la lechuga, en sistemas cerrados, debe ser una raíz larga, blanca, extendida, ¿no? Dependiendo del tipo de sistema, porque en el NFT reducimos un poco la extensión de la raíz, ¿no? Pero debe ser blanca, principalmente debe tener esa característica. Pero cuando tenemos altas conductividades eléctricas, lo que pasa es que tú ves quemaduras en los ápices, una raíz amarillenta tendiendo a eso. Entonces, ya para saber exactamente qué es lo que está pasando, pues sí, en ocasiones, no hasta nosotros, no tenemos que mandar al laboratorio la solución nutritiva para detectar exactamente qué es lo que está pasando, ¿no? Y depende del tipo de cultivo. Correcto. Vamos a resolver un par de preguntas más para poder continuar. Es que hay bastantes. Bueno, a ver, esta de Eric Osorio. ¿Qué tal el uso de bioestimuladores en hidroponía? Sí, los podemos ocupar. De hecho, por ejemplo, hace un par de semanas, si no mal recuerdo, por allí tuvimos un curso de fertilización foliar muy interesante. En este caso, lo que nosotros recomendamos para sistemas cerrados es que estos bioestimulantes vayan al follaje, no tanto que ingresen al sistema, porque pudieran ahí modificar ciertas cuestiones, y el detalle está en que como es recirculación, pudiéramos tener en algún momento algún tipo de problemas. Pero por ejemplo, en nuestro caso particular,
hemos utilizado de manera continua algunos productos como enraizadores y no hemos tenido ningún problema. Muy bien. Y Doris pregunta, está buena la pregunta, incluso yo también tengo duda. ¿La planta se alimenta equitativamente de aniones y cationes? No, depende mucho de las condiciones ambientales, del estado fenológico de la planta. La verdad es una pregunta muy, muy interesante. Por eso nosotros, cuando tú preparas tu solución nutritiva, lo hacemos en equilibrio. Lo haces en equilibrio, perfecto. Pero conforme van pasando los días, ese equilibrio, hay un equilibrio a nivel de solución nutritiva, de cationes y aniones en el agua. Pero en ocasiones se llega a consumir, por ejemplo, se eleva el consumo de potasio. Entonces empiezan a quedar más cationes en el caso del calcio o del magnesio. O sea, hay un equilibrio a nivel de solución, pero ya a nivel nutrimental, es ahí cuando ya... Es ahí donde ya el equilibrio, dice, a nivel nutrimental, a nivel de nuestro interés, se rompe, ¿no? Ahí empieza a haber más calcio, menos potasio, y es ahí donde tú debes de estar atenta para corregir. De hecho, ahorita, más adelante vamos a tocar algo relacionado a eso, ¿no? Que debemos de mandar a analizar nuestra solución nutritiva para saber exactamente qué es lo que necesitamos aportar, ¿no? Inicialmente, de entrada ya por la parte práctica que hemos tenido, en el caso del cultivo de lechuga, uno de los elementos que demanda la planta en mayor cantidad es el potasio, ¿no? ¿Qué elementos se van quedando? Se va quedando un poco el calcio, un poco el magnesio, y obviamente, como bien lo comentabas en un momento, depende de la etapa fenológica de la planta. Es decir, que los aniones van a competir entre los mismos aniones y los cationes por los mismos cationes, van a competir entre ellos, y sí va a haber un balance entre aniones y cationes, pero no como inicialmente nosotros lo hicimos, ¿no? Lo hicimos, sí, exactamente. Es decir, tú tienes tu solución nutritiva con las cantidades que les mencioné hace ratito, pero puede pasar un día, 2 días, y ese balance nutrimental que tú hiciste en tu hoja de cálculo o en tu libreta se va a romper, porque las plantas consumen los cationes y aniones de distintas formas dependiendo de la variedad y dependiendo de las condiciones ambientales. A lo mejor lo que comúnmente pasa en los sistemas cerrados, ¿no? Deficiencia de calcio. Pero si yo la solución nutritiva que estoy empleando tiene las concentraciones que nos recomendaron en este curso, en este seminario, o en esta solución de un artículo científico. Sí, pero por ejemplo, cuando hay altas temperaturas, cuando hay alta humedad relativa, o cuando hay demasiada humedad relativa y bajas temperaturas, las plantas no absorben el calcio como deberían, ¿no? Las raicitas no alcanzan a absorber el calcio, ¿no? Pero ahí ya son cuestiones fisiológicas, ¿no? Por la misma evapotranspiración. Correcto. Y bueno, vamos a seguir, hay bastantes preguntas, muy interesante. Ok, gracias Joel, vamos a continuar. Muchas gracias por sus preguntas y bueno, pueden ahí en el chat seguir preguntando. Esperemos poder responder todas sus preguntas. Pero bueno, otra consideración para la modificación de la solución nutritiva en sistemas cerrados es por la etapa fenológica, es decir, por la edad de la planta, ¿no? En este caso estamos mostrando el cultivo de lechuga, ¿no? Cuántos días, las características y todas estas cuestiones. Va a depender del tipo, del diseño del sistema, ¿no? Cuántas veces tú puedes cambiar tu solución nutritiva. En nuestro caso, tenemos un sistema demostrativo de 230 metros cuadrados, entonces lo que hacemos es que tenemos 2 soluciones nutritivas, una para la etapa de plántula y otra para la etapa ya en el sistema NFT, ¿no? Cuando las plantulitas ya las pasamos al sistema. Pero ¿qué sería lo ideal? Que ese sistema que nosotros tenemos en NFT tuviera 4 secciones, es decir, dividirlas, por ejemplo, en este caso particular, el cultivo de lechuga en hidroponía en sistemas NFT tiene un ciclo aproximado, depende mucho también de la variedad,
de 8 semanas, desde que se siembra hasta que tú cosechas. Entonces, las primeras 4 semanas, el cultivo las pasa en etapa de semillero, es decir, en planta. Y ahí tú tienes una solución nutritiva, que también la puedes dividir en 2, por edad. Los primeros 15 días nutres con una solución nutritiva, los otros 15 días nutres con otra solución nutritiva. Y a lo que iba con este ejemplo es que en mi sistema a mí me gustaría tener 4 secciones. 4 secciones de cultivo, dependiendo de la edad del cultivo, es la solución nutritiva que yo voy a encontrar. Esa sería la forma ideal en la que tú pudieras estar nutriendo tus cultivos, ¿no? Pero ya en la forma práctica se complica un poco más, entonces hay que adaptarse, pero si hay la posibilidad, hay que variar la solución nutritiva dependiendo de la etapa fenológica o de crecimiento del cultivo, ¿no? Por aquí tenemos un ejemplo de unas pruebas que se han realizado, por ejemplo, en este caso, el cultivo de jitomate, ¿no? Ahí ustedes pueden ver en la tabla, a ver, déjenme marcar. A ver, por aquí, voy a cambiar el... Bueno, por aquí ustedes pueden observar que viene un listado. Aquí están los nutrientes, los macros, los micros. Y aquí que dice etapas de crecimiento, ¿no? En este caso es una prueba que se hizo en el cultivo de jitomate. Y bueno, conforme va transcurriendo el tiempo, en edad, se va, conforme va creciendo el cultivo, va incrementando la concentración de ciertos nutrimentos, ¿no? Algunos se mantienen estables, como es el caso del boro, por ejemplo. A partir del tercer set de producción, se mantiene estable su concentración. Pero, por ejemplo, un elemento que modifica su concentración dependiendo de la etapa de crecimiento, pues es el nitrógeno, ¿no? Aquí claramente podemos ver cómo vamos incrementando la concentración en la solución nutritiva de acuerdo al desarrollo del cultivo. Bueno, vamos a continuar. Otra consideración para el manejo de la solución nutritiva en sistemas cerrados es el análisis periódico ya a nivel de laboratorio, ¿no? Es muy importante, si ya tienes un proyecto establecido, que tú mandes a analizar periódicamente, dependiendo del tipo de cultivo, ya sea una hortaliza de fruto o una hortaliza de hoja. Por ejemplo, en el caso de la lechuga, a lo mejor semanalmente, durante 6 meses. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tú ya vas a tener herramientas más precisas de cómo varía la concentración de los nutrientes a lo largo del tiempo y a lo largo de las condiciones ambientales que pudieras tener en tu región, ¿no? Y esto, al final de cuentas, te va a permitir modificar la solución nutritiva de tal manera que al cultivo le estés dando durante su ciclo de desarrollo las concentraciones de los nutrientes en los balances que recomiendan los especialistas, ¿no? Eso es lo que te va a permitir tener o mandar a realizar análisis de laboratorio periódicos. Y además te va a permitir también poder detectar la presencia de algún elemento que se pudiera estar concentrando y que nosotros ni en cuenta, ¿no? Entonces, eso es una herramienta muy interesante que te puede permitir realizar o tomar decisiones para mejorar tu proyecto productivo. Como siempre me gusta comentarlo en algunas charlas, los cultivos, al final de cuentas, tú no vas a notar que tu cultivo, por la disminución de 20 partes por millón de potasio, vaya a tener hojas muy delgadas. Por ejemplo, hablo específicamente de la lechuga, o que la raíz deje de crecer. No. Lo único que va a pasar es que de manera diaria va a dejar de ganar peso.
Y, por ejemplo, en el caso de los cultivos o las hortalizas de hoja, lo que nos interesa es tener follaje y peso. Entonces, lo que buscamos siempre es aportar en la solución nutritiva las condiciones o las concentraciones ideales de los nutrimentos que requieren para su desarrollo, ¿no? ¿Y qué haces tú al ganar peso? Pues obviamente, como de manera diaria estás dando las concentraciones necesarias, pues lo que vas a hacer, lo que vas a hacer es que en el menor tiempo posible tú vas a poder lograr el peso que tú deseas. Es decir, en un menor número de días tú puedes lograr el peso que tu mercado te esté demandando, que tu cliente te esté demandando. Y a su vez, eso significa reducir días de producción, y si tú vas sumando los días de producción que reduces a lo largo de todo el año, a lo mejor puedes tener hasta otro ciclo de cultivo, ¿no? Y elevar tu productividad y la rentabilidad del proyecto. Bueno, aquí una vez que tú mandas a analizar la solución nutritiva, tú puedes comparar esos resultados con esta tablita. Aquí tenemos las concentraciones mínimas, óptimas, máximas que pudiéramos tener en un sistema de recirculación como lo es el NFT, ¿no? Obviamente que, como bien lo comentábamos hace un momento con el ingeniero Joel, una cosa es que tú coloques los fertilizantes en las concentraciones óptimas, y al paso del tiempo estas concentraciones van a sufrir modificaciones, bueno, y esos serían los rangos en los que tú pudieras tener una idea si estás en los rangos mínimos, óptimos o máximos, o ya si te sales de los máximos, pues obviamente que pudieras ahí atender de una manera más precisa la concentración o el problema que te pudiera estar generando la alta concentración de algún elemento, ¿no? Y bueno, otra consideración para el manejo de las soluciones nutritivas en sistemas cerrados es el monitoreo constante de la solución nutritiva. Constante me refiero a que cuando son pequeños proyectos, al menos una vez al día. Cuando ya son proyectos comerciales, prácticamente hay sensores que están midiendo la solución de entrada, la solución de salida, calibrando el pH, la conductividad eléctrica. Y bueno, aquí en pantalla tenemos algunos parámetros que podemos medir a nivel práctico en pequeños proyectos, como es el pH, la conductividad eléctrica, en qué rangos deberían de estar, la temperatura de la solución nutritiva y el oxígeno disuelto. Entonces, tú de manera diaria debes de estar midiendo. Por ejemplo, una práctica común y constante que se debe de hacer en todos los proyectos es regular el pH de manera diaria. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que buscamos es que los elementos nutritivos que estén disueltos en la solución nutritiva pues estén disponibles para las plantas, ¿no? Y evitar que vayan a precipitarse con otras moléculas por cuestiones de pH. Aquí tenemos un registro, bueno, una disculpa, debí de haber puesto otro registro con otro tipo de plumas, pero bueno, este es el registro diario que debemos de llevar, ¿no? Algunos ya depende del técnico qué consideraciones pudiera tomar, pero por ejemplo lo que nosotros registramos es la fecha, la hora, el volumen de la solución que hay, qué cantidad de ácido vamos a aportar en ese momento, y eso a la larga te va a dar herramientas para la toma de decisiones, ¿no? Hasta para la evaluación económica de tu proyecto, es decir, bueno, ¿cuánto ácido me estoy gastando diario? ¿Cuánta solución nutritiva tengo que estar o cuánta solución nutritiva se gasta diario? Entonces ya te vas a tus tablas de registro. Bueno, aquí estamos hablando del manejo de las soluciones nutritivas, que es muy importante, el registro de cuánto ácido tienes que emplear para disminuir el pH de la solución nutritiva y llegar en el rango de 5.5 a 6. Es un dato muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando te va a dar datos técnicos, ¿no? De decir, ¿saben qué? Miren, aunque tampoco es así lineal, el pH, recordemos que es un parámetro logarítmico,
Es decir, que a pequeñas cantidades, cuando tú, por ejemplo, tu pH está en 8.2 y tú le agregas una cierta cantidad de ácido, el pH va a disminuir. Por ejemplo, no sé, le agregas a 1000 litros, le agregas 100 mililitros de ácido nítrico. El pH va a bajar de 8.2 a 7.6. Pero si tú le agregas 10 mililitros más, en ocasiones puedes tomarte la sorpresa de que bajó de 7.6 a 6.5 o a 6. Y dices, pero ¿cómo? ¿Por qué de golpe baja esas cantidades? En esas cuestiones del pH, la relación prácticamente no es lineal, sino es exponencial. Entonces hay que tener cuidado y esta tabla de registros también te va a permitir visualizar qué pasa con la conductividad eléctrica, ¿no? Cómo estamos en esos rangos. Generalmente nosotros en los sistemas cerrados procuramos no manejar conductividades eléctricas más allá de 3 decisiemes por metro, ¿no? Entonces también eso hay que cuidar. Y bueno, de manera práctica tenemos algunas herramientas. Nosotros entendemos que también depende del nivel de la empresa. Puedes mandar a hacer análisis o puedes tener ahí ya kits que te permitan tener la lectura de la concentración de los nutrientes en la solución nutritiva. O bueno, puedes tener esta herramienta básica que al menos es accesible, al menos eso yo creo, un potenciómetro que te mida pH, conductividad y temperatura de la solución nutritiva. Y siempre corroborar esta medición con banditas colorimétricas de pH, en este caso, que son económicas también, porque, bueno, no solo puedes depender de la referencia que te dé este instrumento, porque también puede llegar a fallar. De hecho, si tú utilizas este potenciómetro de manera diaria, al menos una vez por semana hay que calibrarlo, ¿no? Porque generalmente el error que cometemos, tanto técnicos como productores, es que no calibramos estos instrumentos y al final de cuentas lo que obtenemos son lecturas erróneas que al final nos hacen tomar decisiones incorrectas, ¿no? Y que pues, repercuten en el crecimiento de nuestros cultivos. Y bueno, la última consideración, al menos de esta charla, es el ajuste y calibración de los equipos de inyección, ya cuando son proyectos más grandes. Hay que tener mucho cuidado. De hecho, aquí el ingeniero Joel tiene más experiencia en la calibración y en el manejo de este tipo de equipos. La verdad es que hay que darles mantenimiento, cumplir con las reglas de mantenimiento, ¿no? Cada cierto periodo de tiempo hay que darles mantenimiento, corroborar que los sensores estén funcionando bien, porque, bueno, esto obviamente que tiene ciertas particularidades para evitar que se cree un desastre en un periodo corto de tiempo, ¿no? Pero hay que calibrar, hay que darle mantenimiento, hay que revisar que lo que te está indicando la máquina, es decir, en conductividad eléctrica, en pH, realmente esté esa solución nutritiva con esas características que te indica la máquina, eso debe estar entrando a tu sistema de recirculación. ¿Y cómo lo verificas? Pues con estos instrumentos que estamos observando anteriormente. Y bueno, resultados de un buen manejo de las soluciones nutritivas, pues cultivos sanos. De hecho, uno de los ponentes que se dedica a la nutrición vegetal, el doctor Joel, el ingeniero Francisco Neave, mencionaron que entre mejor esté la nutrición de nuestros cultivos, son menos susceptibles a las enfermedades, igual que un ser humano, ¿no? Porque al final de cuentas, al tener concentraciones óptimas de potasio, de calcio, vamos a tener paredes celulares fuertes que eviten el ingreso de hongos, por ejemplo, por dar un dato, ¿no? Se ve la uniformidad, el color, la forma de nuestro cultivo, ¿no? Que al final de cuentas eso va a garantizar el crecimiento de nuestros proyectos. Aquí tenemos, este es nuestro sistema demostrativo que tenemos en agrosistemas controlados, cultivo de lechuga, distintas variedades, ¿no? Aquí tenemos el cultivo de jitomate. Pues realmente aquí ustedes me dirán si es un sistema cerrado o es un sistema abierto. Por si siguen despiertos, es un sistema abierto, solo se le puso allí un lienzo de plástico en la base de las macetas para que estas no tuvieran contacto directo con el suelo. Pero bueno, veamos la parte superior de la producción, ¿no?
Aquí también se ve la uniformidad del cultivo, fibra de coco, pimiento, ¿no? La verdad es maravilloso ver crecer a las plantas. Aquí ven uniformidad del producto, bueno, resultados del manejo de la nutrición, ¿no? De un buen manejo de nutrición. Vamos a responder algunas otras preguntas.